Vamos a hacer este ejercicio de campo eléctrico, de campo gravitatorio, apropiado para física de segundo bachillerato. Dice que entre dos placas cargado plano paralelas, dispuestas verticalmente, existe un campo eléctrico uniforme. A ver, si existe un campo eléctrico uniforme E, será porque las placas están cargadas una positivamente y otra negativamente. Nosotros hemos imaginado que esta es la positiva. Fíjense que cargas positivas generan un campo hacia allá y las cargas negativas sería un campo de tipo atractivo. Repetimos, entre dos placas cargado plano paralelas dispuestas verticalmente existe un campo eléctrico uniforme E, además del campo gravitatorio G. Se coloca una partícula de masa m y carga q entre las placas y se deja en reposo. Dice que realicemos el diagrama de fuerzas que actúa sobre la partícula y describamos el movimiento. El diagrama de fuerzas es sencilla porque si yo supongo que la carga que he colocado ahí en medio es positiva, como la fuerza electrostática es igual a Q por E, pues si la carga es positiva, esta es la fuerza electrostática. Y con respecto a la fuerza gravitatoria, como la fuerza gravitatoria es igual a m por g, pues será hacia abajo. Fíjense que esta es la fuerza gravitatoria, siempre hacia abajo, y sin embargo la fuerza eléctrica dependerá del signo de la carga. Para esta primera historia nosotros hemos elegido una carga positiva. El diagrama de fuerza que actúa sobre la partícula y describa el movimiento. Aquí es donde vamos a tener el problema, en describir el movimiento. Únicamente nos garantizamos que lo vamos a describir bien si nosotros somos capaces de obtener la ecuación de la trayectoria. Estamos en un movimiento curioso porque en realidad es una composición de movimientos. Fíjense que si yo digo que esto es el eje X y que esto es el eje Y, estamos en un caso de composición de movimiento, pero tanto en el eje X como en el eje Y vamos a tener movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque tenemos fuerza en el eje de las X y tenemos fuerza en el eje de las Y. Y una fuerza es igual a la masa por la aceleración, con lo cual vamos a tener aceleración en los dos ejes, puesto que tenemos fuerzas en los dos ejes. Para obtener la ecuación de la trayectoria necesitamos la ecuación del movimiento de cada uno de los ejes. Si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación del movimiento en el eje X pues será x sub 0, x inicial, velocidad inicial en el eje X por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. Y en el eje Y pues lo mismo, y sub 0 más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje Y por el tiempo al cuadrado. Nos están diciendo que tanto esto como esto es 0, puesto que dice que la dejamos en reposo. Y si yo elijo el origen del sistema de referencia en el lugar donde coloco la carga, tanto la posición inicial en X como la posición inicial en Y también serían 0. Para obtener la ecuación de la trayectoria, siempre despejo el tiempo en la X y lo sustituyo en la Y, porque mi objetivo es obtener una función de X, no una función del tiempo, para obtener la ecuación de la trayectoria. Para despejar el tiempo de la primera ecuación, creo que será sencillo, porque si X es igual a un medio de AX por el tiempo al cuadrado, el tiempo lo puedo despejar muy bien, porque me quedaría 2x partido por la aceleración en el eje de las X. Observen, 2 pasa multiplicando y a X pasa dividiendo. Cuando esto lo pongo en el eje de las Y, me queda un medio de ahí por el tiempo al cuadrado, que es 2x partido por ax. Fíjense que este 2 se me va con esta 2 y lo que me queda es, bueno, pues ahí, perdón, vamos a ponerlo bien, y es igual a y partido por ax, ahí partido por x por x.
Esto es una ecuación de primer grado, una función de primer grado es una recta que dependerá su pendiente de la relación entre a y a x. No me quiero quedar sin decir que la aceleración en el eje de las y pues será igual, despejando de aquí, ¿verdad? Como fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración en el eje de las x, por ejemplo, será la fuerza partido por la masa. Y que la aceleración en el eje de las y le pasará lo mismo, la fuerza partido por la masa. La fuerza en el eje de las x es la eléctrica, Q por E. Y la fuerza en el eje de las y será la gravitatoria. Bueno, pues m por g, que partido por m es g. Quiero decir con esto que esto es g, esto de aquí es g, y esto dependerá del valor del campo eléctrico. En cualquier caso, la trayectoria es una recta, pero si entendemos que el campo eléctrico suele ser más potente que el campo gravitatorio, pues posiblemente tenga una pendiente muy pequeña, pero el movimiento es una recta. Cuando nos dice que consideremos que la partícula pueda tener carga positiva o carga negativa y que el campo eléctrico pueda estar orientado a la derecha o a la izquierda, hemos hecho esto de aquí, y fíjense, si el campo eléctrico está orientado a la derecha, si la carga es positiva, la situación que hemos planteado, la fuerza a la derecha. Si la carga es negativa, la fuerza a la izquierda. En el caso de que el campo eléctrico esté orientado al revés, hacia la izquierda, si la carga es positiva, la fuerza sería en la dirección del campo, y si la carga es negativa, sentido contrario. En cualquier caso, lo que tendríamos sería un movimiento rectilíneo, descrito por esta ecuación de la trayectoria. Como ven, una función de primer grado, una línea recta, pues en este caso sería así, en este otro caso sería así, en este otro caso sería así, y en este otro caso sería así, determinado por los sentidos de la fuerza. Y la pendiente será mayor o menor de esa recta, dependiendo de la relación entre la aceleración en el eje y la aceleración en el eje x, determinado por los valores estos de aquí. Ok.